Buenos días, estimados estudiantes. Esta semana vamos a iniciar el estudio con un tema de nombre el plano cartesiano. El nombre de plano cartesiano se debe al filósofo y matemático francés René Descartes, quien fue el creador de la geometría analítica y el primero en utilizar un sistema de coordenadas. Aquí tenemos un título que nos presenta en la ficha académica de esta semana que dice Descartes, la mosca y las coordenadas cartesianas. Su autor es Alfred López. Voy a leer lo que tenemos en la ficha. Debido a la precaria salud que padecía desde niño, René Descartes tenía que pasar innumerables horas en la cama, aprovechando para pensar en filosofía, matemáticas, divagar e incluso se permitía perder el tiempo pensando en las musarañas. Esto, jóvenes, nos da a entender que René Descartes era un pensador y le llamaba la atención todo lo que estaba a su alrededor. Teniendo su vista perdida en el techo de la estancia, fue una mosca a cruzarse en su mirada, cosa que hizo que la siguiera con la vista durante un buen rato, mientras pensaba y se preguntaba si se podría determinar a cada instante la posición que tendría el insecto, por lo que pensó que si se conociese la distancia a dos superficies perpendiculares, en este caso la pared y el techo, se podría saber. Mientras le daba vueltas a esto, se levantó de la cama y, agarrando un trozo de papel, dibujó sobre él dos rectas perpendiculares. Cualquier punto de la hoja quedaba determinado por su distancia a los dos ejes. A estas distancias las llamó coordenadas del punto. En este momento, en esta pequeña lectura, acaban de nacer las coordenadas cartesianas y con ellas la geometría analítica. Más adelante van a ver los diferentes tipos que tiene la geometría de rectas, para que usted pueda entender bien qué es una recta perpendicular. La mala salud de René Descartes tuvo la ventaja de permitirle dedicar mucho tiempo a comprender el universo que le rodeaba. Al no poder moverse demasiado, analizaba con mucho cuidado cada detalle de los lugares en los que estaba. Con esto en mente, elige 3 objetos que se mencionen en el texto, como ejemplo, pared, cama, papel. Y luego piensa sobre las siguientes preguntas. ¿Qué tuvo que pasar en la historia de la humanidad para que estos objetos existan? ¿Qué hizo posible que estos objetos estén hoy en nuestra vida y en nuestra mente? Intenta responder con el mayor detalle posible. Ahora, tu primera parte de la tarea consiste en que vas a responder las preguntas anteriores y aquí te dejo un pequeño ejemplo de cómo vas a plantear las preguntas, tomando como punto de partida la pared. Nos dice, objeto, pared. Pregunta número 1. ¿Qué tuvo que pasar en la historia de la humanidad para que exista la pared? Con la ayuda de tu padre, de tu madre o de alguien que esté en tu casa, piensa, comparte con ellos y responde a esta pregunta. Luego contesta la pregunta número 2 que dice, ¿qué hizo posible que este objeto esté hoy en nuestra vida y en nuestra mente? De igual forma, contesta y sé lo más claro posible. Tus respuestas anótalas en una hoja y adjúntala a tu portafolio estudiantil. Ya entrando en materia,
tenemos el título Conozcamos los tipos de rectas. Como pueden observar, tenemos tres tipos claramente diferenciados de rectas. El primero, rectas paralelas. Son aquellas que nunca se cortan. Pueden estar en cualquier dirección, horizontal, vertical, oblicua, como quiera, pero jamás se van a cruzar. Es decir, nunca van a cortarse entre sí en ningún punto. El segundo tipo, rectas perpendiculares. Estas al cortarse forman un ángulo de 90 grados. Cortarse quiere decir que ustedes deben ver el punto en donde estas rectas se crucen y ahí deben formar un ángulo de 90 grados. Para que se les haga un poco más fácil, el ángulo de 90 grados es como una letra L mayúscula. Ese es un ángulo de 90 grados. Y finalmente tenemos las rectas secantes, que son aquellas que se cortan en algún punto en común. No tienen nada que ver con las otras dos anteriores, sino que se cortan sin formar un ángulo de 90 grados, pero deben tener un punto en común ambas rectas. En la siguiente diapositiva vamos a observar una ilustración de cada uno de estos tipos y voy a necesitar que me ayudes con tus opiniones. En este momento se les va a presentar a ustedes un grupo de rectas que están marcadas con un número cada grupo, y en cada grupo va a haber dos rectas que van a tener la letra A y la letra B. Ustedes deben observar bien e identificar, de acuerdo a lo que leímos anteriormente, qué tipo de recta es. Recordemos, si las rectas no se cortan, son rectas paralelas. Si las rectas se cortan y forman un ángulo de 90 grados, se llaman rectas perpendiculares. Si las rectas se cortan en un punto en común, sin formar el ángulo de 90 grados, estas se llaman rectas secantes. Observen con detenimiento y después vamos a llenar juntos a qué grupo pertenece. Bien, una vez presentadas las diferentes rectas, voy a hacer un análisis de cada una para que ustedes luego me ayuden a responder a qué grupo pertenece. El grupo número 1, tenemos dos rectas horizontales que no se cruzan. El grupo número 2 tiene dos rectas que se cruzan y están formando un ángulo de 90 grados en cada cuadrante. He puesto unos cuadritos blancos en cada cuadrante donde se forma el ángulo. Pueden observar que hay 4 cuadritos y cada cuadrito es un ángulo de 90 grados. En el número 3 tenemos dos rectas que se cruzan en un punto común, pero no forman un ángulo de 90 grados. En el número 4 tenemos dos líneas verticales o rectas verticales que no se cruzan. Recordemos cómo se llaman cuando no se cruzan. Número 5, tenemos nuevamente, no importa cómo estén orientadas, pero se cortan dos rectas, una está inclinada, otra inclinada,
pero en el corte forman ángulos de 90 grados. En la número 6 tenemos nuevamente dos rectas que no se cruzan. En la número 7 tenemos dos rectas que se cruzan pero no forman un ángulo de 90 grados. Y en la 8 tenemos dos rectas que están dibujadas pero no se cortan o no se cruzan en ningún lugar. Hagamos un poquito de memoria y recordemos. Las rectas paralelas son aquellas que no se cortan en ningún punto. Las rectas perpendiculares son aquellas que se cortan y forman ángulos de 90 grados. Y las secantes son aquellas que se cortan en un punto en común, pero no forman un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos la definición de un punto. Dice, el punto es un elemento geométrico que no tiene longitud, ni área, ni volumen, pero representa una posición en el plano cartesiano. Por lo tanto, no es un objeto físico, pero que especifica una posición en el espacio con respecto a un sistema de coordenadas preestablecido. Bien, volvemos ahora a observar el concepto de plano cartesiano, un poquito diferente al anterior, pero en definitiva es lo mismo. Dice, el plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto L. La recta horizontal es llamada eje de las abscisas o eje de las X, y la vertical eje de las ordenadas o de las Y's. El punto donde se cortan recibe el nombre de origen. Ahora se van a preguntar, ¿por qué se llama origen? Se llama origen porque desde ese punto donde se cortan nuestras líneas horizontales y verticales, se procede a contar, es decir, es el punto cero. Desde ahí voy a contar hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Bien, comenzamos la segunda parte de nuestra tarea, que es ubicar puntos. Estos puntos también se llaman pares ordenados y los vamos a ubicar en el plano cartesiano. Para ubicar un punto en el plano cartesiano, debemos saber que necesitaremos de una coordenada, llamada también par ordenado, el mismo que se expresa de la siguiente manera. Podemos observar que entre paréntesis está X, Y. El X indica el eje horizontal y Y indica el eje vertical, donde X es un número entero que debe ser ubicado en el eje X o abscisas, y es un número entero que debe ser ubicado en el eje Y o de las ordenadas. En este pequeño ejercicio van a aprender cómo colocar 4 pares ordenados en nuestro plano cartesiano. He creído conveniente colocar un punto en cada uno de los sectores que tiene el plano cartesiano. Llamado correctamente son cuadrantes. El cuadrante 1 pertenece a los números positivos, porque ahí vamos nosotros a encontrar la parte entera positiva en estos ejercicios del eje X y del eje Y. En el cuadrante número 2 nosotros tenemos las X negativas y las Y positivas. En el cuadrante número 3 son solo negativos. Ustedes pueden observar que tenemos ahí las X negativas y las Y negativas. En el cuadrante número 4 nosotros tenemos que las X o abscisas son positivas
y las ordenadas o Y son negativas. Procedemos a dibujar, en este ejercicio están de color blanco, las líneas en donde van a ir los números. Recuerden que deben ser siempre equidistantes, es decir, deben tener la misma distancia en todo el plano cartesiano, una liñita de la otra. Marcamos el origen, le colocamos un punto. En mi ejercicio he puesto el número 0, pero lo correcto es que ahí deben dibujar un punto en el origen. Luego escribimos a la derecha los enteros positivos, al costado izquierdo los enteros negativos. Hemos terminado el eje X o abscisas. En la parte superior enumeramos los enteros positivos y en la parte inferior hacia abajo los enteros negativos. Así completamos el eje de las Y u ordenadas. Vamos a resolver el primer par ordenado. Observemos que hay 4, están asignados con A, B, C y D. Cada par ordenado tiene 2 números, por eso se llama par ordenado. Y todos los que van en el eje X están de color rojo, siempre el primer número es del color rojo, y los que van en el eje Y están de color amarillo. Siempre el segundo número también será el que va en la coordenada de los números del eje Y. Ahora, observemos que está el número 5. Este número debe ser fijado por nuestra mirada en nuestro plano cartesiano y luego debemos ver si el número de la derecha, es decir, el del eje Y, es positivo o negativo. Si es negativo, nuestra mirada se debe ubicar hacia abajo y si es positivo debe ir hacia arriba. Entonces, observemos que el 3 es positivo y subimos nuestra mirada hasta el número 3. Normalmente cuando se aprende a hacer trazos en el plano cartesiano se utilizan líneas imaginarias que yo las voy a dibujar en este ejercicio, pero no son necesarias. Nosotros debemos ubicar el punto con una regla, pero no es necesario colocar las líneas. Observemos. Como pudieron ver, es muy fácil. Ahora te invito a que en compañía de tu papá o de tu mamá, o tú solo si lo deseas, completes los siguientes pares ordenados. Si deseas, puedes hacer las líneas imaginarias o si no, solamente ubica los puntos. Si deseas en este momento, puedes pausar el video para intentarlo y cuando termines puedes volver a darle